hay muchas causas de muerte súbita, ¿no? De este acrónimo que es Sudden Cardiac Death en inglés, y es definitivamente la causa más frecuente de muerte aguda en el mundo. Y las dos razones más frecuentes son estas dos, enfermedad coronaria y cardiopatía no isquémica, ¿sí? Falla cardíaca también sea por un infarto o bien sea por, como lo que conocemos como cardiopatía no isquémica, que puede ser sarcoidosis, amiloidosis, cardiopatía dilatada no isquémica, idiopática, todas esas son causas de muerte frecuentes. Una cosa que quiero que se lleven a la casa desde la primera diapositiva es que cuando ustedes ven o oyen que un paciente, un familiar, el vecino, el tío, la novia, ustedes mismos hacen síncope durante el ejercicio, eso es un pésimo factor de riesgo para muerte súbita. O sea que si a ustedes los llama la tía y le dice, mijito, su primo hizo síncope en ejercicio, inmediatamente lo tienen que referir, si no ese día, el día siguiente a urgencias o a un cardiólogo, porque ese paciente tiene un riesgo de muerte súbita alto y ya vamos a ver por qué. Y la idea es presentarles 4 escenarios comunes para que se den cuenta de que además de la enfermedad coronaria y la cardiopatía no isquémica, hay otras entidades un poquito más raras, pero que ustedes como estudiantes de la Universidad del Rosario tienen que identificar y tienen que estratificar en los pacientes. Este es el primer caso, la presentación se basa en casos, y este es un hombre de 20 años que nos refirieron a la Fundación Cardioinfantil de Cali con un diagnóstico de cardiopatía hipertrófica. Cuando lo interrogamos, era un futbolista semiprofesional, estaba siendo considerado para ser el arquero del Deportivo Cali, y obviamente, pues, se le estaba medio dañando la carrera, porque ¿quién quiere estar haciendo síncope pues, mientras está haciendo ejercicio? Lo que nos preocupó es que, y lo que le preocupó al médico referidor, era que estaba haciendo síncope en ejercicio y eran repetitivos y no tenía historia familiar de muerte súbita, lo cual nos guía hacia uno u otro diagnóstico. El paciente llega como paciente de consulta externa. Sebastián, ¿qué vemos ahí, por favor? Al único le voy a preguntar a Sebastián porque si no, después me regaña Rodolfo o Gustavo y no quiero que me regañe. Sebastián, ¿qué vemos en el PAL? Sebastián, le pregunto a Sebastián porque no solamente es mi mentí, mi amigo, sino que también trabaja con nosotros en la fundación desde hace ya algunos años, 2 o 3 años, en proyectos de investigación en resonancia nuclear magnética. Adelante, Bueno, Sebastián. entonces, esto es una resonancia nuclear magnética. Aquí estamos viendo los cines. Tenemos 4 cámaras, un tracto de salida y 2 cámaras, si mal no estoy. Yo realmente veo es un corazón que parece hipertrófico, un corazón que se ve grande, ¿cierto? Parece que se contraerá de manera como simétrica, no se ven como trastornos segmentarios de la contractilidad. Ok, Sí. muy bien, exactamente. Entonces, obviamente, Sebastián tiene ventaja porque le vengo dañando la cabeza, como dirían en Colombia, con imágenes cardiovasculares, y pues Sebastián, quienes no lo conocen, es uno de los colegiales del Rosario y uno de nuestros estudiantes más brillantes, y él rápidamente identifica que no es un grosor normal. Este se llama de 2 cámaras porque tiene la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Este se llama de 4 porque tiene la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y este se llama el tracto de salida porque aquí vemos la aorta ahí metiéndose. Pero obviamente la idea de la charla no es que ustedes sepan que es un 4 cámaras y un 2 cámaras, sino que simplemente este es un paciente, jugador de fútbol semiprofesional, que tiene un poquito más de grosor del ventrículo del que debería. La pregunta, entonces lo medimos, y la respuesta, Sebastián, es exactamente muy bien, muy educado su ojo, 13 milímetros, lo normal es mucho menos. La pregunta es, ¿esto hace diagnóstico, doctor Sebastián, para cardiopatía hipertrófica? No, Ok. realmente la medición es en el septo, ¿cierto? La que usted me está dando. Sí, en general es más que todo el septum ateroseptal. Ajá. Ok. Bueno, yo diría que no, pero corríjame. No, está perfecto. Y la razón por la que no es porque la definición de una cardiopatía hipertrófica es que tiene que medir más de 15 milímetros o 12 o 13 milímetros con antecedente de enfermedad coronaria, con antecedente de enfermedad familiar de cardiopatía hipertrófica. Entonces, esto no es cardiopatía hipertrófica. Y estos son uno de los dilemas a los que nos enfrentamos con alguna frecuencia cuando somos expuestos a una segunda opinión, en que un doctor de Cali, de Medellín, de Bogotá, tiene un diagnóstico y nosotros damos otro por que no estamos de acuerdo. Entonces,
miramos acá el scout es simplemente como una foto y vemos que este deportista tiene, como tiene Sebastián, que es un tipo muy fit, un tipo tremendamente deportista, hipertrofia de los pectorales, ¿sí? Entonces este paciente, y si ustedes le ven toda la musculatura, claro, ustedes no lo ven con frecuencia, pero toda esta musculatura no es lo que vemos en una persona de acondicionamiento. Este es un jugador de fútbol que está haciendo hipertrofia de su musculatura esquelética y que además, consecuentemente, también tiene hipertrofia de su músculo cardíaco. Y acá vemos unas secuencias de realce tardío. En general, no necesito que se lo aprendan, pero que sí que por lo menos identifiquen que este pedacito acá, este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, ¿m? Y aquí vamos desde la base del corazón hasta el tercio medio del corazón. Y esto blanquito que ven acá es un infarto. ¿M? Esto es un infarto de miocardio que no ocupa todo el grosor telediastólico, pero este jugador de fútbol se infartó. Ana María, que fue la que me presentó, Ana María, gracias. ¿Usted es estudiante de qué semestre? Qué pena. Doctor de 10º semestre. Ok. ¿Qué cosas debe pensar uno en un paciente de 20 años en términos de antecedentes toxicoalérgicos que hagan un infarto como el que estamos viendo? Pues digamos, de pronto pensar en una angina vasospástica por consumo de cocaína, creería yo. Perfecto, perfecto, Ana María. Exactamente eso fue lo que yo pensé cuando vi el estudio. Y yo no tengo mucha pena, a uno se le quita la pena cuando vive en Estados Unidos más para preguntar por cocaína. Y mientras estábamos haciendo el estudio le pregunté, qué pena con usted, pero le tengo que preguntar, ¿usted es consumidor habitual u ocasional de cocaína? Y la respuesta fue absolutamente no. Obviamente esto es una conversación privada, solamente nos oye él y el técnico. Es una cosa privada, pues no estoy preguntándole a todo el mundo, pero exactamente, Ana María. Y la respuesta fue no. Al responderme que no, dije, bueno, algo más debe estar sucediendo para que este jugador de fútbol, con esa hipertrofia que no llena los criterios diagnósticos para una cardiopatía hipertrófica, se me esté sincopando. ¿Mm? Este es el cine. Si ustedes ven, creo que no hay una cosa más linda que una resonancia nuclear magnética porque sin tocar una sola, sin hacerle absolutamente nada al paciente de daño, sin darle radiación, sin ni siquiera tocarlo, vemos estas imágenes que pues obviamente esto es lo que yo hago y lo que yo adoro, entonces me parece lo máximo. Y aquí vemos un poquitico de hipoquinesia, esta contractilidad no está completamente normal, pero tiene algo de contractilidad y aquí puse simplemente los cines para que vean que en esta secuencia, después de la inyección de gadolinio, se ve el infarto y como Ana María dice, la cocaína puede ser una de las razones. En este paciente no lo era y esto es importantísimo. Este es un papel que publicó James White cuando estaba en Duke, en este momento está en la Universidad de Calgary, en donde con pacientes con muerte cardíaca súbita, antes y después de la resonancia nos permite una reclasificación increíblemente alta. Fíjense, antes del diagnóstico, antes de poner al paciente debajo del imán, vemos que hay normalidad en el 50% de los pacientes. Es decir, ¿qué les hacemos, Sebastián, a los pacientes que tienen muerte súbita? Usted le llega una muerte súbita, está en el piso, usted es el internista o el interno de turno, ¿y cuáles son las órdenes que le va a solicitar a ese paciente? Muerte súbita, abortada. ¿Qué le pedimos? En un paciente joven. En un paciente joven, en un paciente, pues depende de lo que usted llame joven, ¿no? pero, pero en un paciente de 30 años que hizo una muerte súbita en el Centro Comercial Santa Fe, lo reanima Emermédica y se lo traen a las 2 de la mañana, usted es el residente primer año, y dentro de las órdenes médicas pone 2 puntos. Bueno, yo primero intentaría mirar estructuralidad cardíaca. No sé si me iría de una con una resonancia. ¿Ok? Podría pedir ¿Y un qué le pediría ecocardiograma. primero? Yo le pediría un ecocardiograma. Pues también dependiendo de la edad y los factores de riesgo, pues no descartaría enfermedad coronaria como pues una posibilidad para la muerte súbita, teniendo ¿Ok? en cuenta pues que el infarto agudo del miocardio es una de las causas principales Ok, de ok, muerte el súbita. electrocardiograma es normal, no tenía un STEMI ni nada de esas cosas raras, pero vamos por muy buen camino. Entonces le pediría estructuralidad cardíaca con un ecocardiograma muy bien, está siendo cuidadoso con los recursos del sistema de salud que son limitados, ok. Y además de eso le miraría las arterias coronarias, se murió, el señor se murió, hizo taquicardia ventricular y lo devolvieron los paramédicos. Bueno, sí, pues le pediría un angiograma, un cateterismo cardíaco. Pues Ok, así, no, pues ok, no, perfecto. claramente teniendo, sí. Ambos son normales, ambos son normales. Y es lo que pasa, Sebastián y Ana María y nuestros demás estudiantes que nos están oyendo, en la mayoría de pacientes, ¿sí? Que les pedimos esos dos exámenes, que es con lo que había funcionado completamente.
la, la cardiología del siglo XX y pues resulta que son normales, que es donde encasillamos a este pedazo del pie chart azul. Los pacientes muchas veces son normales, pero cuando les sumamos la resonancia, CMR es Cardiac MRI, fíjense que los normales se nos bajan de la mitad a casi la cuarta parte. Y la gran mayoría se reclasifican en dos tipos de condiciones. Esta azul clarita, que es enfermedad coronaria, pero sin disfunción ventricular izquierda, tal y como lo vimos en ese paciente. Es decir, tiene un infarto que no ocupa, vamos a devolvernos acá, no ocupa todo el grosor del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Esto es como si estuviéramos cortando el ventrículo en naranjas, como una naranja. Acuérdense, este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. Y el otro gran componente es este, que es inflamación, miocarditis. Hay muchos pacientes jóvenes, se van de rumba como Sebastián, que le gusta irse de rumba, que se emparranda, que sí, que esto, sale a las 3 de la mañana, no se cuida, no se pone el saco, miocarditis. Afectación viral frecuente, sobre todo en hombres jóvenes. Así que, y eso lo puede matar a uno. Estos son pacientes que reclutó James White, 81 pacientes, en donde nuevamente, antes de la resonancia, muchos son normales. Después de la resonancia vemos muchos infartos sin disfunción ventricular izquierda y un montón de miocarditis, para que lo tengan en cuenta. O sea que el paciente, haciendo un resumen, tiene 20 años, hace 5 en ejercicio, no tiene cardiopatía hipertrófica, no tiene movimiento sistólico anterior de la válvula mitral, tiene una hipertrofia fisiológica, ahora, ¿qué le hacemos? Y la pregunta es que si le queremos ver las coronarias, hay dos formas de verlo. O una angiografía coronaria, como la que describía Sebastián, o una angiotomografía, en donde no le meto catéteres a las arterias coronarias, sino que le inyecto contraste y de una forma gatillada puedo verlas. Ya les voy a mostrar un caso al respecto. En este paciente decidimos hacer esta secuencia, que es una secuencia muy bonita. Como ustedes ven, es casi como las tomografías que ustedes ven con alguna frecuencia en los pisos. Y aquí me está dando problemas. Acá están. Entonces, aquí podemos ver el origen de las arterias coronarias. Y esta es la coronaria izquierda. Esto tiene un súper tronco izquierdo que está saliendo del seno coronario izquierdo. Esta es la arteria pulmonar, esta es la cava superior, esta es la auriculilla derecha, esta es la vena pulmonar inferior, esta es la aorta descendente, esta es una vértebra de la columna torácica, etcétera, y acá está la coronaria izquierda. Y si ustedes se fijan, la coronaria derecha sale del mismo sitio de donde emerge, que es esta de acá. Ya se las voy a mostrar un poquito más despacio. Aquí está la aorta pulmonar, acá está la coronaria izquierda, y acá esta cosita chiquitica es la coronaria derecha. Este paciente, le hicimos esta secuencia con un navegador, eso no importa, pero lo que tiene es una coronaria anómala derecha que se traduce en un infarto. ¿En qué pared, doctor Gallo? ¿Cómo, perdón? ¿En qué pared está el infarto que describimos anteriormente? ¿Estaba posterior, era? Estaba inferior, o sea, Inferior. está en el territorio de esta arteria. Lo que hace este paciente es que cuando empieza a hacer ejercicio y empieza a tapar o empieza a correr, la aorta, que es este vaso de acá, se comprime con la pulmonar porque empieza a haber taquicardia y esta arteria chiquitica se comprime del todo, disminuye el flujo, causa la muerte súbita porque no hay irrigación sanguínea para parte del corazón hasta el punto de que produce el infarto, como lo vimos. Así que lo que necesita el paciente es urgentemente llegar a donde Néstor Sandoval o donde Albert Guerrero o donde Carlos Obando, alguno de nuestros cirujanos congenitólogos, y realmente, Ana María, necesitamos un desfibrilador como inicialmente nos los refirieron desde Cali. Difícil, ¿no? Bueno, yo me le meto ahí a Ana. Yo diría que no. Pues es un paciente en el que se descartó enfermedad cardiomiopatía hipertrófica, que no tiene antecedente familiar de muerte súbita ni de cardiopatía congénita, en quien la causa pues, de la hipertrofia realmente es más adaptativa porque es un man de alto rendimiento, y en quien realmente la isquemia es secundaria a ese origen anómalo de la coronaria derecha. Claro, Yo creería claro. que... Exactamente, tal cual. Música para mis oídos, doctor Gallo. Entonces, lo que necesita este paciente es irse a cirugía, ¿sí? Y finalmente lo operamos. Lo que no necesitaba era un dispositivo.
Primero, porque no le iba a prevenir la muerte súbita, ¿sí? No está estudiado. Y segundo, porque si tiene esta arteria, lo que hacen Néstor o nuestros cirujanos, que son los magos, es que le reimplantan acá. Y fíjense que unos pocos milímetros, la diferencia que hacen entre vivir o morirse. Vivir o morirse. Néstor arregló la arteria y el paciente está nuevamente jugando fútbol sin recurrencia de los síntomas. Así que es supremamente importante que en estos pacientes con síncope en ejercicio, ustedes piensen en esta entidad. Paciente mío, 17 años, dolor torácico. Ya no es, inicialmente no fue síncope, sino dolor torácico, nuevamente durante deportes, muy deportista, y luego hace síncope en el pico de ejercicio en un juego de tenis. Tiene una troponina positiva cuando llegó a urgencias y tiene un electrocardiograma relativamente normal. ¿Qué le hacemos a Ana María? ¿Una resonancia o un TAC? Bueno, le voy a decir, el eco fue normal y la gran pregunta era si le hacíamos una resonancia o un TAC o una angiografía coronaria. Cualquiera de las tres está bien, pero me gustaría saber usted qué piensa. Pues, o sea, por la edad sería muy extraño, pues, una enfermedad coronaria. Pero Ajá, muy por la bien. troponina, pues uno podría pirarle el delta, ¿no? También, a ver si de pronto sería pues una angiografía como para descartar eso. Pero pues para descartar algo más de estructuralidad o alguna malformación o alguna cosa, pues de pronto una resonancia. Ok, en este caso nos fuimos, yo creo que la resonancia o el TAC es normal. ¿En qué paciente, Sebastián, usted pensaría en enfermedad coronaria a los 17 años? Pues un paciente con una hipercolesterolemia familiar tipo 2A homocigota, pues podría ser una opción. Sin embargo, realmente en nuestra población no es muy frecuente, pues esa. Sí, en nuestra población yo creo que está subestudiada, pero sería exactamente esa, una de esas hipercolesterolemias malignas como la que mencionó Sebastián, en donde inclusive a los 13 años con un LDL de 500 o de 400 ya tienen carótidas, coronarias, aorta, O la otra enfermedad. opción sería una hiperhomogeneidad. Espera que se me está cortando el internet. Hiperhomocisteinemia o homocisteinuria podría ser otra opción. Podrían ser una de esas componentes raros, pero en general a los 17 años piensa uno en otra cosa. Le hicimos una TAC a Ana María y esta es la tomografía. ¿Mm? Y lo que vemos acá es algo que es más maligno que el anterior, y es que como ven acá, la coronaria, esta es la aorta, la pulmonar, la auriculilla, estos son ramas de la pulmonar, y acá vean esta coronaria izquierda chiquitiquitica. Esto no mide ni 1 milímetro, esto es una gota. Nada, de nada, de nada. Es igual de chiquita que la coronaria derecha que vimos en otro paciente, pero utilizando resonancia. En general, si uno quiere ver todos los vasos, es mejor la TAC, porque la TAC permite la visualización desde lo proximal, y si seguimos adelante, este es un TAC viejo que usamos, los TACs que usamos ahorita son más bonitos, pero si ustedes ven, ahí se puede seguir todas las arterias hasta abajo. Si está gatillado, el paciente no tiene placa coronaria, lo que tiene es esa mini arteria, porque lo que tiene es una anomalía, pero esta vez de la izquierda. Y ahí se ve el signo característico, en inglés se llama slit-like, o sea, está aplanada o espichada y está aplanada por la arteria pulmonar y la aorta, y por eso es que cuando este hombre juega tenis o hace deportes, es que se sincopea o hace dolor torácico. ¿Ok? Y este paciente lo que necesita es cirugía. Necesita un buen cirujano congenitólogo, como los que tenemos expertos en la cardio infantil y en otros centros también, aunque pues nos preciamos de que somos el centro más ocupado de Latinoamérica en enfermedad congénita del corazón, pues por eso nos llamamos así, y lo mandamos nuevamente a Néstor o a sus colegas, a Carlos Obando, a Tomás, etcétera, para que le hagan un reimplante de coronarias. Una diferencia entre la resonancia y el TAC, que era lo que mencionaba Ana María, es que la exposición a radiación es nula, nada. Conjunto nulo vacío en resonancia, y con tomógrafos modernos puede ser cercana a 1 milisievert, que esta es como la moneda de cambio de radiación, que equivale a 3 viajes intercontinentales. Entonces ya depende en la fundación obviamente podemos hacer cualquiera de las dos. Depende de donde ustedes estén practicando, depende del hospital, depende si tienen angiotomógrafo, si tienen resonancia, etcétera, etcétera. En general, con un buen eco, con una buena ventana ecocardiográfica
Y con una tomografía se puede responder la pregunta de si tiene o no tiene una angiografía, pero la resonancia, como vieron en el Arquero de Cali, también era una opción. Bueno, y yo le dije a Sebastián que ya no iba a hablar de Chagas y me pegó una regañada como de media hora, él me vive regañando. Entonces, por esas razones que vamos a hablar un poquito de esa enfermedad. ¿Y por qué vamos a hablar de esa enfermedad? Porque es súper frecuente. Y este es un profesor de la Clínica Mayo que yo conocí cuando estaba haciendo los boards en Estados Unidos, hace unos exámenes cuando terminan las especialidades, para los cuales hay que estudiar un muy buen tiempo. Y la Clínica Mayo es famosa por sus boards de cardiología. Y este es uno de los profesores de toda la vida, de los mejores profesores que yo he visto dar clase, que se llama Rick Nishimura. Y Rick Nishimura tiene un dicho, y es que hay un dicho gringo que es: un pato se ve como un pato, hace quack como un pato y camina como un pato. A duck looks like a duck, quacks like a duck, and walks like a duck. Es como un juego de palabras y de la fonética. ¿Y por qué es eso? Porque la historia tiene que hacer juego con el examen físico y tiene que hacer juego con las imágenes. Si ustedes tienen una historia clínica que tiene sentido con el examen físico o que hace sentido con el examen físico, pero lo que no tiene correlación con las imágenes, algo está fallando. Segunda cosa que quiero que se le lleven para la casa hoy. La primera fue síncope en ejercicio. Si el vecino, hasta si el exnovio o la exnovia los llama y les dice: exnovia, me estoy desmayando cuando estoy jugando fútbol, inmediatamente, a menos de que les haya puesto los cachos, por favor, mándenlo a nuestra fundación o a un sitio de cardiología en el que ustedes confíen, porque ese exnovio o esa exnovia puede morírseles muy rápidamente. Segundo mensaje, y este es para toda la vida: sean cirujanos, ginecólogos, ginecólogas, internistas, patólogas. Los patos tienen que verse como patos, tienen que hacer quack como patos y tienen que caminar como patos, y ya les voy a mostrar por qué. Este es un caso que también refirieron de otra institución, a la Fundación Cardioinfantil, 64 años, 6 meses de palpitaciones y síncope. Esa tampoco es una cosa buena. Cuando uno hace palpitaciones y ¡pum!, se desploma, puede ser o una fibrilación auricular con alta respuesta ventricular, o una obstrucción del tracto de salida, o una taquicardia ventricular. Nunca es bueno ni la asociación entre síncope y ejercicio o palpitaciones. Esto ya nos llamó la atención. En algún momento le dijeron que tenía un infarto porque tenía un trastorno segmentario de contractilidad en el ecocardiograma. TTE quiere decir ecocardiograma transtorácico por sus siglas en inglés. Y le habían descartado que tuviera una angiografía, que tuviera enfermedad coronaria, porque tenía una angiografía que era normal. Tiene el diagnóstico, entre comillas, de enfermedad coronaria, hipotiroidismo. Estos son los medicamentos: levotiroxina, miodarona, carvedilol, lisinopril, aspirina. Y tiene un examen físico cristalino, completamente normal. Electrocardiograma, en aras del tiempo, porque Sebastián ya debe estar con hambre, vamos a dejarlo normal. No tiene ningún signo que sugiera un infarto lateral. Y el último síncope se demoró 4 minutos, o sea, es un síncope larguito. Y fíjense acá, tiene un monitor de Holter con extrasístoles ventriculares. Eventualmente fue visto por electrofisiología debido a los síntomas y a las extrasístoles, y nos lo refieren a nosotros. Nuevamente, para mí el examen más lindo de toda la medicina, la resonancia nuclear magnética, y definitivamente este paciente tiene algo, Sebastián. ¿Le ve algo anormal en esa resonancia? Sí, sí, no sé. ¿Qué sería? ¿Sí tiene infarto o no tiene infarto? Pero no sé, no sé si es infarto. ¿Pero qué le ve? Describa semiológicamente por imágenes cuáles son los hallazgos, porque pues sus amigos obviamente no saben y necesitan un poquito de ayuda suya. Realmente yo no veo que todas las paredes se contraigan de manera muy homogénea. Veo que hay ¿Cuál una no se pared, contrae? me parece que la pared lateral, si mal no estoy, se contrae Ok. un poco Entonces, para lento con ubicar a la respecto a los gente, demás. este es el estómago. Este paciente no hizo una buena nada vía oral. Seguramente es como Sebastián, que le gusta un desayuno trancado. Este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, y como adecuadamente lo estaba mencionando Sebastián, todas las ventrículas, las paredes se tienen que contraer, y esta pared de acá se está contrayendo menos. Entonces, por eso fue que en el ecocardiograma que le hicieron decían que tenía un infarto transmural, porque esta pared no se contraía. Ok, seguimos adelante con la exploración.
¿Cuáles son los paneles que puede describir Sebastián? Y díganos si tiene algo anormal. Bueno, de izquierda a derecha, entonces tenemos un dos cámaras, como usted dijo en la vez pasada, donde se ve la aurícula y el ventrículo izquierdo. Después tenemos un cuatro cámaras y finalmente pues el tracto de salida del ventrículo izquierdo. A mí me llama la atención el ápice cardíaco, pues o sea, sí se ve, confirmamos lo que habíamos visto anteriormente, las paredes no se mueven de manera simétrica. Sin embargo, me llama la atención algo en el ápice cardíaco, no sé qué será. Ok, ok, entonces Sebastián está describiendo esta cosita acá, que es como un mini outpouching, como llamamos, con una mini, ¿cómo se dice outpouching en español? Como un mini aneurisma. Y obviamente esta pared, que es la pared lateral, acá y acá, fíjense que esto no se contrae. Esto es una bolsa de carulla que no tiene ninguna contracción, mientras que el resto de paredes sí. ¿Sí? Y cuando le damos el contraste, si ustedes se acuerdan del contraste del primer caso, lo blanquito es que está muerto. Y toda la pared lateral está muerta. Toda la pared lateral. Y acá también, sobre todo la pared lateral y el ápice. ¿Sí? Pero los infartos no hacen esto. Un infarto se tapa la circunfleja y se infarta de aquí para abajo. No tiene estos parches como tiene este paciente en particular. ¿Sí? Y aquí vemos en el eje como las naranjas, como cortando el ventrículo de naranjas, como tiene blanco, que quiere decir cicatriz, en toda la pared lateral, que es donde Sebastián también describió adecuadamente la aquinesia, es decir, que esto está muerto porque el contraste se queda en las paredes muertas y tampoco se contrae, pues porque obviamente no hay células para que se haga la contracción radial normal del corazón. Muy bien, entonces con ese diagnóstico decidimos llevarlo a cateterismo. No los voy a molestar ni tampoco a Sebastián con el cateterismo, pero el cateterismo es normal, no tiene ninguna enfermedad para reportar y simplemente otros shots, estos más para pelos de cardiología que otra cosa. Y estos son los patrones perdón, se me bajó esto acá. Uy, ¿cómo hago para quitarlo? Ya. No. Perdón un momento. Listo. Oye, ¿qué pasó? No me deja moverlo. Bueno, no sé qué pasa arriba, pero estos son los patrones de realce tardío, ¿sí? El realce tardío es lo blanco que vemos ahí, es donde se queda el contraste. Y hay isquémicos y no isquémicos. Acuérdense que las causas más frecuentes de muerte son isquémicas y no isquémicas y después vienen otras más raras. Y como se distribuye en resonancia el realce, es con un infarto que ocupe parte de la pared o toda la pared. ¿Mm? El infarto que tenemos acá en el paciente que estamos discutiendo es de toda la pared. Toda la pared es ocupada por el infarto. O sea que es isquémico. Pero resulta que el paciente no tiene nada en las coronarias. Nada. Entonces, ¿qué puede ser? Nos vamos para la casa como estaría aquí Obama, recién se retiró y dice, listo, todos contentos, infarto transmural, enfermedad coronaria. ¿Estamos realmente alineando los patos? No tiene enfermedad coronaria. El examen físico es mal, pero las imágenes no cuadran. Hay algo que no está haciendo sentido. Por eso, Obama no está tan contento, sino que está un poquito como dudando qué es lo que está pasando y las imágenes no se alinean. En este caso en particular, las imágenes no están alineadas. Estas son las descripciones características de realces o de distribución del gadolinio más atípicas o más raras. No tanto lo raras, sino que no son tan frecuentes como los infartos, que incluyen sarcoidosis, miocarditis, Anderson y Chagas. La sarcoidosis también, este es un paciente de la fundación. Esta paciente sobrevivió gracias a los paramédicos, fue llevada a la fundación, tiene un dispositivo y cuando le hicimos una biopsia a cielo abierta tenía, fíjense que ustedes el blanco aquí está en toda la pared del ventrículo, esto es una apical de 4 cámaras, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha, y cuando le hicimos una biopsia, esto fue lo que encontramos, caseomas. Es una paciente con sarcoidosis. Es una paciente distinta también con patrón transmural. No le pregunto a Sebastián porque ya estamos escribiendo este paper y lo vamos a mandar muy pronto. Y acá lo que encontramos fue una miocarditis de células gigantes y finalmente está el Chagas.
que también tiene ese realce transmural donde ocupa todo el grosor del ventrículo. O sea que hay cosas que no están descritas en esa descripción que les acabo de decir, que están en todos los libros de resonancia y que pueden causar muerte súbita, porque estos 3 pacientes se presentaron con muerte súbita, y un infarto transmural por depósito de gadolinio que ocupa todo el grosor del ventrículo izquierdo. O sea que esta clasificación necesita realmente actualizarse. ¿Qué hace la infección por Chagas? La infección por Chagas produce vasculitis y produce una miocarditis aguda. Entonces inflama no solamente los vasos, sino también inflama el músculo. Y la razón por la cual se infartan esas 2 porciones es porque hay una hiperemia aguda durante la infección. Eso produce vasodilatación masiva de todas las arterias coronarias, y las zonas que están más distales a los vasos son las zonas que tienen lo que en inglés se llaman watershed infarcts, es decir, las zonas de menor irrigación cuando las demás zonas están dilatadas, que son la pared posterolateral o inferolateral basal y el ápex. Por eso se correlaciona tanto con esta imagen acá, en donde esta imagen de la punta del ventrículo izquierdo está infartada y la base también se ve infartada. Así que este paciente le piden una serología por Chagas, sale positiva. Ahora sí, alineamos nuestros paticos. El paciente no tiene un infarto como creían que tenía, sino lo que tiene es enfermedad de Chagas por esa distribución anormal. Es llevado al laboratorio de electrofisiología para tratamiento de la cicatriz, para caracterización y posible tratamiento. Esto es más para fellows de cardiología que otra cosa, pero básicamente este es el mapeo tridimensional que se le hace a la cicatriz en la misma región que la ubica la resonancia, y logran hacerle como un círculo, como acorralar a la cicatriz para que no haya más circuitos de reentrada y el paciente pueda curarse o por lo menos paliarse. Así que los espectros de la enfermedad de Chagas son variados. Se pueden presentar como taquicardia ventricular, se pueden presentar como... no me está corriendo este video, perdón un momento. No sé qué pasa, pero no me corre. Bueno, este es un video de una insuficiencia mitral severa. Ya está corregida porque tiene un mitraclip, pero de todas maneras es una insuficiencia mitral severa. Y también fíjense ustedes que esto tiene un aneurisma ventricular. Y ese aneurisma ventricular se puede depositar trombos, y esos trombos se van al cerebro y pueden producir un stroke. O sea que el espectro de presentación de la enfermedad de Chagas va desde muerte súbita, que es de lo que estamos hablando, hasta insuficiencia mitral por activación del ventrículo, hasta stroke. Tiene una presentación extremadamente amplia y es extremadamente frecuente, no tanto en Bogotá, pero sí hay, en Bogotá, según Juan Carlos Villar, que es nuestro jefe de investigaciones, puede haber entre 20.000 o 30.000 pacientes infectados por Chagas que no lo saben. O sea que se pueden presentar con cualquiera de estas cosas, porque hasta el 40% de los pacientes pueden tener cardiomiopatía chagásica aún sin saber. Así que la resonancia en este caso nos ayuda al diagnóstico de Chagas. La resonancia tiene la capacidad única para detectar cicatrices por Chagas, y una correlación cruzada entre la resonancia y el estudio electrofisiológico es increíblemente importante en estos pacientes. El paciente volvió a su clase funcional 1, no ha tenido nuevos episodios de palpitaciones o muerte súbita, y en telemetría no ha tenido ectopia ventricular ni ha tenido shocks. La historia del Chagas es una historia apasionante. Empezó en 1909 con la primera descripción que hizo Carlos Chagas, por eso se llama así la enfermedad, en Brasil, y ha pasado muchísimo tiempo, casi un siglo, para que sepamos mejor de qué pasa en la inflamación. Esto fue en 1998 con resonancia. En 1999 fue la primera descripción también por resonancia. LGE quiere decir Late Gadolinium Enhancement, que son las cicatrices que ustedes ven con el gadolinio. Luego en el 2005 en Brasil también se hizo la primera descripción de infartos en Chagas. Y hasta el 2017, es decir, casi un siglo después, aparecieron las primeras guías para la evaluación de enfermedad de Chagas, en donde participaron gente de Brasil, de Italia, de Reino Unido, porque esta enfermedad resulta que no solamente es exclusiva de nuestros países, sino que por la migración y por la globalización hay pacientes en todas partes del mundo, particularmente en Europa y en Estados Unidos, con la enfermedad. Así que se necesitó de un siglo prácticamente para diagnosticar y finalmente caracterizar a la enfermedad de Chagas. Y fíjense, este es uno de nuestros fellows, publicó en el European Heart Journal hace este mismo año,
un artículo en donde utilizábamos el MitraClip como una estrategia de puente para trasplantar a un paciente de Chagas. Es la primera vez que se hace eso en el mundo y ocurrió aquí en la Fundación Cardioinfantil. Este es el paciente posterior al clip. Ahí vemos que este es el clip. El clip es literalmente un clip que se le pone a la válvula mitral cuando hay insuficiencia mitral y que permite disminuir la severidad de la insuficiencia mitral. Y este fue un paper que publicamos también hace un mes con amigos de Cleveland Clinic y de Mayo Clinic, en donde describíamos que hasta un 44% de todos los reportes que se han hecho en el mundo tienen cicatriz transmural y solamente el 56% restante, perdón, el 56% restante tienen lo que está característicamente descrito. Así que alineen los patos, es supremamente importante. Patrones transmurales en resonancia, piensen en enfermedad de Chagas, piensen en sarcoidosis, piensen en miocarditis de células gigantes y nuevamente la enfermedad de Chagas puede ser vista en Europa y en Estados Unidos. Y esto va a ser un poquito dramático, pero quiero que lo vean. Quiero que lo vean porque es clave que cualquier médico del Rosario sepa que esto puede pasar. Este es Marlos Fejer, es un jugador europeo y algo está mal, algo está pasando, es un jugador profesional de fútbol, se desploma y hace muerte súbita cardíaca durante un partido de fútbol profesional. Esto es verdad, no me lo estoy inventando. Este es el apellido, Fejer. Sus compañeros llegan a rescatarlo, a tratar de ayudarle, piensan que broncoaspiró. Pero este paciente, ¿qué es lo que necesita este paciente rápidamente, doctor Gallo? Un desfibrilador. Claro, un desfibrilador. Y resulta que en el estadio no había desfibrilador. El paciente es un deportista de alto rendimiento. Aquí están sus compañeros totalmente aterrados, llorando, porque uno de sus compañeros obviamente murió. ¿Mm? Y eso es lo que quiero que también se lleven a la casa. ¿Alguien conoce, no sé si Rodolfo ya está, pero estos son 3 deportistas, todos nacidos en los 70s y 60s. Este se llama Joe Kennedy, este se llama Reggie Lewis y este se llama Miklos Fejer. Este es el futbolista que les mostré en el video. Y fíjense la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. Todos murieron en sus 20s y todos tenían este corazón, cardiopatía hipertrófica. Fíjense el grosor de este corazón, es una cosa loca. Esto mide por lo menos 25 milímetros y fíjense que esto acá que se ve como negro es efectivamente tejido muerto. Muerto porque no hay tantos vasos que lleguen hasta tan abajo en el miocardio. Este paciente probablemente empezó con un grosor mucho menor, fue creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar a alcanzar este grosor, que es una cosa absolutamente dramática y que presentan estos infartos subendocárdicos porque no hay proporcionalidad entre la hipertrofia y la hiperplasia de los vasos que se puede presentar en estos pacientes. Y la última diapositiva para que se lleven a la casa. La causa más frecuente de muerte súbita en atletas es cardiomiopatía hipertrófica. La causa más frecuente de muerte súbita en atletas es cardiomiopatía hipertrófica. Y si no le creen, pregúntenle a ellos. Todos murieron con esos corazones antes de cumplir 30 años. Después vienen las anomalías coronarias, por eso también les presenté coronarias anómalas. Son coronarias anómalas izquierdas o derechas que tienen esa compresión, la miocarditis y la enfermedad coronaria en última. Pero la mayoría de las veces son estas 2 entidades que les acabo de presentar, que se presentan y que les dan una bandera roja cuando hacen síncope en ejercicio. No lo olviden, por favor. La muerte súbita los puede matar a ustedes o a sus pacientes. Así que si alguien hace muerte súbita, por favor remítalo a una institución como la Fundación Cardioinfantil, donde tenemos todos los elementos para estudiarlos, tanto invasivamente como no invasivamente. Las coronarias anómalas, la cardiopatía hipertrófica y la miocarditis son causas frecuentes, como les acabé de mostrar, y el síncope en ejercicio nunca es normal. Sean muy precavidos. Muchísimas gracias al Heart Team de la Fundación Cardioinfantil, del cual me siento profundamente orgulloso de pertenecer, al Centro de Imágenes Cardiovasculares, tanto al Laboratorio de Ecocardiografía como al TAC y la resonancia de corazón, de esto es de lo que yo me encargo, y a nuestros fellows de cardiología que todos los días y todas las noches están cuidando a nuestros pacientes y salvándoles la vida de todas las condiciones cardiovasculares que los pueden matar. Estos son mis fellows, este es Héctor Villarraga, una amiga de la Clínica Mayo,
Felipe, Ramón, Lucas, Mauricio, este es un fellow que ya se graduó, y su novia, y obviamente gracias a Sebastián, este es el día de su grado y de su consagración como colegial del Colegio Mayor del Rosario. Muchísimas gracias y si tienen preguntas, bienvenidos. Doctor, muchísimas gracias por su presentación. Creo que fue pues, de gran utilidad y gracias por esas reflexiones que nos deja el día de hoy. Sí, el doctor Juan Felipe Vázquez nos acompañó en una de las charlas también y también pues muy agradecidos por eso. Recuerden muchachos que en este momento pueden dejar las preguntas por el chat o levantar la mano. Hay una mano levantada, entonces si quieres, Santiago. Doctor, buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias por la charla. Creo que fue muy provechosa para nosotros los estudiantes de pregrado. Mi duda va referida principalmente al último tema que usted tocó respecto a los atletas. Yo quisiera saber si existe alguna clase de indicación para que en los atletas se haga una evaluación de rutina estructural para descartar de pronto que pues, puedan tener un posible riesgo pues, de desarrollar esta cardiomiopatía hipertrófica o en su defecto otra posible patología estructural. Excelente pregunta, Santiago, excelente pregunta, y esa es una pregunta de $1.000.000 porque ¿qué pasa? En nuestro medio, y de hecho yo estoy hablando con un amigo que es deportólogo, no hay esa epidemia de hacer deporte que hay en Estados Unidos en los colleges. Usted entra a Texas, a Nueva York, y hay equipo de fútbol, equipo de natación, equipo de soccer, equipo de balonmano, equipo de todo. ¿Sí? Los gringos, sobre todo que muchas veces se financian sus estudios con becas. En Colombia, pues sí, ahí está la selección de la Javeriana de voleibol y el Rosario tiene su equipo de fútbol, pero no hace parte constitutiva como sí lo hace en Estados Unidos. Entonces, lo que sabemos es literatura gringa. ¿Y qué sabemos de la literatura gringa? Que la persona que más sabe, de hecho que publicó este artículo que se llama B.J. Maron, que prácticamente es el dueño de esta enfermedad, no está de acuerdo en que se le haga electrocardiograma a todos los deportistas porque son muchísimos deportistas y la preocupación que él tiene es quién los va a leer. Sin embargo, su opinión es balanceada contra otras personas más jóvenes, particularmente uno que se llama Rocky Danish del Mass General, que piensa que sí hay que seguirlos. Entonces, no le tengo respuesta a su pregunta, me parece que es una pregunta maravillosa para debatir probablemente durante horas. Creo que no hacemos, es decir, cuando un paciente, por ejemplo, no sé si a ustedes les gusta el fútbol, a mí me encanta el fútbol y cuando compran a un jugador de fútbol siempre lo mandan a revisión médica antes de firmar el contrato, no va y se tenga una cardiopatía hipertrófica, que es lo que podemos diagnosticar sobre todo con ecocardiograma o una displasia ritmogénica del ventrículo derecho o una canalopatía, que también es fácil de diagnosticar. Una miocarditis tiene que desarrollar síntomas, coronarias anómalas tienen que desarrollar síntomas. Entonces, en ese orden de ideas, no, como le digo, no le tengo una respuesta, es lo que debate con frecuencia a él. Se llama Baron Maron, trabaja en la Universidad de Minnesota, su hijo se llama Martin Maron, y ambos prácticamente como que le echaron cerrojo a la enfermedad porque tienen un montón de publicaciones, pero creo que no se han puesto de acuerdo. Cuando están en profesional, que es menos frecuente que college, porque obviamente en college hay mucha más gente en college haciendo deportes que profesionales, la mayoría llegan a profesionalismo, sí les hacen generalmente electrocardiograma y ecocardiograma. Y si presentan síntomas, las universidades tienen unos secciones de enfermedad de deportología, generalmente con cardiólogos y fisiólogos del deporte, en donde les hacen todo este tipo de evaluaciones para encontrar que alguien no lo vaya a matar. ¿Qué pasa muchas veces, Santiago? Que como dependen de esto para poder estudiar, muchas veces es gente pues necesitada de este tipo de cosas que sí o sí quiere llegar al profesionalismo, muchas veces o se callan los síntomas o no son sinceros a la hora de evaluación. Pero creo que para el medio colombiano, de pronto en la cardio nos podemos alinear con, no sé, equipos de fútbol, con ligas de básquetbol, de fútbol, para ver cuál es realmente nuestra incidencia, particularmente cardiopatía hipertrófica, porque esta es la enfermedad genética heredada más frecuente con la hiperlipidemia familiar. Según literatura gringa, según literatura colombiana o latinoamericana, no sabemos y creo que también nos hace falta investigar. Creo que fue una respuesta larga para una pregunta corta y me estuvo mucho mejor la pregunta que la respuesta, pero desafortunadamente no tenemos una respuesta adecuada. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, yo tengo una pregunta, si los moderadores me permiten.
Pues nada, primero, doctor Medina, muchísimas gracias. Excelente charla, como siempre. Gracias por acompañarnos. Es un honor, de verdad, tenerlo acá. Eh, No, no, no. ah, ¿Tiene alguna otra pregunta? Qué pena, no, es que no. la pregunta va así, vea. Realmente en nuestro medio la enfermedad de Fabry no es muy frecuente, o por lo menos puede que esté subdiagnosticada, pero pues uno no ve muchos casos, por lo menos en la práctica clínica habitual. Cuando en un paciente con cardiomiopatía hipertrófica sospecha una enfermedad de Fabry, ¿cuándo le pedimos nosotros la medición de la enzima, por ejemplo? Pues eso se llaman fenocopias. ¿M? Fenocopia es que en la clínica Mayo, cuando uno está estudiando para los exámenes, como les decía, eh, le enseñan, por ejemplo, acá Joe Kennedy, simplemente asumamos que pesa 100 kilos. No, que pesa 100 kilos, no, que pesa 80 kilos. Y Reggie se ve un poquito más flaco, pero asumamos que pesa 80 kilos. Y Miglos se ve también un poquito más floquito, pero asumamos que pesan 80 kilos. Que los tres pesen 80 kilos no quiere decir que tengan la misma raza ni que pesen el mismo deporte, ni que jueguen el mismo deporte. Él juega béisbol y es blanco. Él juega básquet y es negro. Y él juega fútbol y es europeo. Entonces pesan lo mismo, pero son completamente diferentes fenotípicamente. Es decir, el fenotipo de peso es el mismo. Estoy asumiendo, ¿sí? Es como estoy especulando, pero realmente son completamente distintos tanto en lo que juegan como se ven, como de dónde vienen, tanto genéticamente como epidemiológicamente. Entonces, cuando uno tiene un patrón grueso, ¿m? Con lo que recomienda la clínica Mayo es reportar aumento telediastólico del grosor del ventrículo izquierdo, que puede consistir con cardiopatía hipertensiva. Si es asimétrica, cardiopatía hipertrófica. Si es gruesa, pero no tanto, con un corazón de atleta o con enfermedad de Pampe, Fabry, Friedrich, todo ese tipo de cosas. Entonces, realmente sospecharla es difícil. Epidemiológicamente, lo más frecuente es hipertensiva. ¿M? Y la cardiopatía hipertensiva generalmente mide menos de 15 milímetros y por lo general es circunferencial. La cardiopatía hipertrófica mide más de 15 milímetros y generalmente puede ser parchuda, es decir, no respeta, puede respetar o no respetar territorios. La enfermedad de Fabry en ecocardiograma puede ser la típica fenocopia, es decir, fenocopia de 80 kilos, 80 kilos, 80 kilos, y lo único es que en el realce tardío se debe sospechar porque tienen un realce tardío posterior mesocárdico, generalmente en la pared inferior lateral. Pero sospecharla como tal es bastante difícil. Si llegase a ocurrir, lo que habría que hacer es primero descartar que no tenga una cardiopatía hipertrófica con una resonancia y hacerle pruebas genéticas, que incluye toda la tipificación para cardiopatía hipertrófica. No la tengo acá porque pues no alcanzaba el tiempo. Y adicionalmente pedir la enzima, que es un método fácil, sencillo, reproducible, no tan costoso y pues que puede hacer la diferencia. Pero epidemiológicamente, la prevalencia de cardiomiopatía hipertrófica en Estados Unidos es 1 en 500. Y hay reportes que dicen que es 1 en 200. Pero en general el número que creo se aprende en Fellow es 1 en 500, que es un montón de gente. Un montón de gente. En Colombia habría 10.000 pacientes con cardiopatía hipertrófica caminando por todos lados. Pero nuevamente esta es literatura anglosajona, no es literatura nuestra. Y como hablamos usted y yo, hay un posible proyecto de tratar de encontrar cuál es la prevalencia de cardiopatía hipertrófica en nuestro medio. Y después de eso al Fabry, cuya prevalencia, pues como usted sabe, es infinitamente inferior. Entonces yo me iría epidemiológicamente en serie, no en paralelo. Empezaría con el ecocardiograma. Si el ecocardiograma muestra una u otra, y si es sugestiva por grosor, pensaría en una tipificación genética para cardiopatía hipertrófica. Y si es generalmente uniforme y no mide tanto, pues la enzima es bastante útil, sobre todo en pacientes que tienen realces mesocárdicos en el tercio medio de la pared inferior. Okay. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tenemos una persona que está levantando la mano y una pregunta del chat. Entonces, si quieres, pues estaba primero la pregunta del chat. Dice Samuel Calderón, respecto al patrón de repolarización precoz encontrado de manera incidental, ¿se debería hacer un seguimiento más estricto?
No, 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 realmente la repolarización precoz es una repolarización, como su nombre lo dice, precoz, pero no se asocia a malignidad. Desde que el QT sea completamente normal eh, y desde que no esté sintomático, no tiene patrón de malignidad. Listo, doctor, gracias. Antonia, si quieres puedes hacer tu pregunta. Listo. Buenas tardes, doctor. Yo quería preguntarle si de pronto existe otro hallazgo al examen físico que nos haga sospechar de que el paciente tenga una coronaria anómala o solamente el síncope durante el ejercicio que usted nos mencionó. Ok, no, cómo es su nombre, doctora? Antonia, doctor. Antonia. Se llama una amiga, una muy buena amiga de mi hijita. Antonia, muy buena pregunta. La coronaria anómala es completamente ciega en examen físico. Y la respuesta a la pregunta es porque, me estoy devolviendo acá, qué pena que los mareé, pero la pregunta es muy buena por lo siguiente, porque, a ver, regreso aquí a la coronaria anómala, acá está la coronaria anómala. Como es una estructura tan chiquita, es chiquitica, generalmente no produce ningún síntoma. Perdón, ningún síntoma no, ningún hallazgo al examen físico, ¿no? Es completamente ciega el examen físico. Ahora, hay una entidad que sí podría producirlo, pero, es decir, producen síntomas, es por ejemplo cuando hay una comunicación arteriovenosa, ¿sí? O un ductus. ¿Cuál es el soplo del ductus, doctor Gallo? Doctor Gallo, ¿cuál es el soplo de un ductus El arterioso? soplo del ductus es un soplo que es continuo, es sistodiastólico, Ajá, y esa es la principal característica, porque como pues, la comunicación va desde la aorta hacia la pulmonar, las presiones aórticas, tanto en sístole como en diástole, son mayores. Claramente, a menos de que ya haya un síndrome de Eisenmenger, son mayores a las de la arteria pulmonar, entonces el soplo es constante, es un soplo que es sistodiastólico y se llama en maquinaria. exactamente. Entonces, el soplo ese tipo de soplo, Antonia, es sugestivo sistodiastólico, es sugestivo de lo que menciona Sebastián. ¿Y qué otra entidad, doctor Gallo, produce un soplo sistodiastólico como el que usted acaba de mencionar? Eh, ¿Las CIAs? Uy, no. No, no, ahí sí fallé re duro, no, no sé. ¿Qué otra cosa podría? Piénselo en qué más se parece o qué más puede producir una comunicación atrioventricular. Es un poquito difícil, pero generalmente cuando se rompe un aneurisma, que tenemos un caso publicado, ¿tenemos tiempo o ya los aburrí? No, doctor, si quiere muéstrenos. Bueno, les muestro un aneurisma de una coronaria, así rápidamente. Ahí todavía están viendo mi pantalla, sí, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Tengo... ¿Dónde está? Acá está. Acá está. Mientras abre. Acá está. Entonces, este es un aneurisma de la arteria coronaria derecha, ¿sí? Este es un ecocardiograma, este es el ventrículo izquierdo, esta es la aurícula izquierda, esta es la válvula mitral, esta es la válvula aórtica, y acá este flujo es completamente normal, este flujo no debería existir. Este es un flujo, como lo mencionó Sebastián, sistodiastólico, y es porque hay un aneurisma de la arteria coronaria derecha. Cuando esto se rompe, y generalmente se rompe a la aurícula derecha, produce una comunicación entre el circuito arterial y el circuito venoso, que es muy parecido a la comunicación que describió primero Sebastián entre el circuito arterial y el circuito venoso de un ductus arterioso persistente. La diferencia es que aquí ya no se está comunicando la aorta con la pulmonar, sino la aorta. Cuando se rompe, esta no está rota, pero cuando se rompe con la aurícula derecha, y eso también produce un soplo sistolico, porque hay una comunicación constante, persistente, entre un circuito y otro. Hay otros que son ventanas aortopulmonares, pero son más cosas iatrogénicas, pero en general, si ustedes responden esas dos cosas en un examen de semiología, ductus arterioso persistente y aneurisma coronario roto a la aurícula derecha, generalmente, pues van a tener la respuesta correcta.